Se paró frente a un cuadro mío en particular y me miró un rato largo. Se acercó, me dijo que le gustaba mucho y me ofreció la mitad del precio. Yo me quedé helada, porque algo en esa certeza con la que lo dijo me hizo dudar. Cuando terminó esa exposición, te cuento algo, no agarré el pincel por un año. Me encanta hacer arte, pero soy mala vendiendo. El 44% de las artistas con las que trabajo se identifican con esta frase. Casi la mitad. ¿Sabes cómo las entiendo? Porque yo también solía decirla. Y hoy vamos a hablar de por qué esa creencia es el diagnóstico más caro que puede hacerse un artista. Y de por qué no es verdad. Antes de ir a la anécdota de hoy, quiero que pensemos juntas en algo. ¿Cuándo decidiste que eras mala vendiendo? ¿Hubo un momento específico? ¿Alguien que te lo dijo? ¿Una situación que te lo hizo sentir? Porque esa creencia no suele aparecer de la nada. Tuvo un origen y en la mayoría de los casos que vi, ese origen no fue que la persona intentó vender y no supo. Fue que intentó vender sin ninguna herramienta, se sintió incómoda y concluyó que la incomodidad era una característica de su personalidad y que el proceso de venta siempre iba a ser así. Es como aprender a manejar sola, sin instructor, en una ruta de doble mano, chocar y concluir que sos mala conductora. No es que seas mala conductora, es que nadie te enseñó a manejar. Es completamente diferente. Hoy te quiero contar algo súper personal, una historia cuasi anécdota de mis comienzos como vendedora de obras, porque todas tuvimos que aprender a vender. Hace varios años hice mi primera exposición de arte. Y digo primera con todas las letras, porque era la primera vez que yo mostraba un trabajo completo al mundo mío, ¿no? En una exposición importante acá en Argentina, con un stand propio, con todas mis obras colgadas, con gente que venía específicamente a ver arte. La serie era de muñecas, de figuras femeninas, con caritas que parecían muñequitas de porcelana, con vestidos de colores, con una mezcla de pintura, collage, mix media, que hacía que cada cuadro tuviera textura y una materialidad propia y distintiva. Algo que no podías entender en una pantalla y que solo se revelaba cuando estabas parado frente a él. En ese momento yo tenía 2 hijas que eran pequeñas y cada cuadro era mi manera de habitar ese mundo de fantasía que compartíamos. Niñas con vestidos de tela y mariposas de papel dando vueltas por su cabeza, mujeres con el cabello volado por el viento que escondían palabras y ojos transparentes como el mar, muñecas entre árboles de un bosque verde lleno de magia, caritas con brillitos debajo de una capa avainillada de cera de abejas que las hacían parecer vintage y que te miraban como si supieran algo de vos y una cuota de picardía. Para mí, crear así era jugar. Muchas veces lo hacía acompañada por mis hijas y de ese juego surgía la magia, lo místico, un estilo que a muchos les costaba clasificar y que a mí en ese momento me importaba muy poco ponerle así un nombre porque simplemente era lo que necesitaba pintar en ese momento. En esa expo vendí muy bien. Casi toda la serie encontró una casa para habitar. Pero lo que nadie veía desde afuera era todo lo que me pasaba adentro. Llegaba a casa cada noche con un dolor de cabeza que me partía en dos, con las piernas que no me respondían de haber estado parada tantas horas y con cero energía porque gestionaba demasiado sin ningún sistema. Hoy no te voy a hablar de los lindos comentarios, sino de los de la gente que pasaba y miraba con cara de ¿qué es esto? O alguna risa burlona, claramente desaprobando mi arte. Mirá, recuerdo un colega que tenía en el stand enfrente al mío que miraba mi trabajo con cara de no entender nada, medio desaprobando, y un día se animó y me dijo, la verdad, no entiendo cómo vendés, no me lo olvido más. Yo durante esos 4 días elegí sonreír. Para afuera parecía que sabía exactamente lo que hacía, pero la verdad es que para adentro cada comentario me afectaba un montón. Cada mirada que sentía rara me hacía tambalear. Y esa falta de energía también era el costo de estar expuesta sin ninguna armadura. Y entonces llegó ella. Era el 4.º día y último día de la exposición. Parada en mi stand con cara de andás a ver qué, cómo estaba mi cara de cansada, aunque lo disimulara lo mejor que podía. Obviamente ya estaba sin maquillaje, la ropa seguramente estaba arrugada, un poco despeinada. Y ahí apareció ella, se acercó una mujer muy elegante, de esas personas que entran a un lugar y algo en el aire cambia. Era periodista, muy conocida en ese momento en la televisión argentina. Se paró frente a un cuadro mío en particular y lo miró un rato largo. Era buscando la idea.
Así se llamaba ese cuadro. El último de la serie de estas dos muñecas, casi niñas, en un bosque, buscando algo que no se ve a simple vista. Era un conejo escondido entre los árboles que representaba justamente la idea. Estaba hecho en colores verdes muy profundos, los vestidos los había trabajado con un papel con felpita, con textura que te daban ganas de tocar. La verdad que era uno de los cuadros que más quería yo y me costaba imaginármelo saliendo de mis manos. Se acercó, me dijo que le gustaba mucho y me ofreció la mitad del precio. Lo dijo tranquila, elegante, con esa seguridad de alguien que está acostumbrada a que el mundo se acomode a lo que dice. Para ella eso era lo justo, lo que el cuadro valía. Yo me quedé helada, no porque no supiera que podía decir que no, sino porque algo en esa certeza con la que lo dijo me hizo dudar. Alguien así, con esa presencia, con esa voz, diciéndome que mi trabajo valía la mitad de lo que yo creía. ¿Y si tenía razón? ¿Y si me había equivocado con el precio? ¿Y si todo lo que sentía que valía esa pieza era solo mi ego de artista que no quería ver la realidad? Antes me imagino mi cara de asombro o de descolocada que debo haber puesto. Me dijo serenamente, pensalo, me pidió una tarjetita con mi contacto y se fue. Esa noche desarmamos el stand, llegué agotada a casa y recuerdo que no dormí bien. No solamente por el cansancio acumulado, sino porque me di cuenta de que no tenía ninguna herramienta para procesar lo que había pasado. No sabía cómo responder a una negociación. No sabía cómo sostener el valor de lo que hacía con argumentos. No sabía si lo que había vivido era normal, si todos los artistas pasaban por esto, si era la única que se sentía así de vulnerable, parada frente a alguien que le decía con total tranquilidad que su trabajo valía menos. Me había preparado meses para esa exposición. Había pensado en cada obra, en el orden del stand, en la iluminación, en los marcos, en las tarjetitas, pero nunca imaginé que también había que prepararse para las conversaciones, para los precios, para el momento en que alguien se para frente a lo que creás y empieza a negociar con la seguridad de quien sabe algo que vos no sabés. ¿Y sabés qué? Quién sabe que del otro lado hay alguien que duda, porque seguramente yo debo haber puesto una expresión de duda. Esa parte del trabajo nadie me la había explicado, pero espera porque esto no termina acá. Al día siguiente, esta mujer me llama y me pregunta si estaba de acuerdo con el valor. En mi total inexperiencia, le propuse partir la diferencia. Re contadora yo. ¿Y sabés lo que me contestó? Que ella consideraba que ese no era el valor, que el cuadro era muy hermoso, que era, me acuerdo, para la habitación de su hija, que lo pensara y le devolviera el llamado cuando estuviera lista para soltarlo a lo que era justo para ella. Mira, te lo cuento ahora y me acuerdo en el cuerpo la sensación de vulnerabilidad y de impotencia a la vez. Pero, como la magia a veces sucede, esa misma tarde me escribió una querida amiga mía del colegio. Se había quedado pensando en ese cuadro desde que había pasado por la muestra. Me entra un mensajito en el WhatsApp y me dice, Ceci, ¿lo seguís teniendo? Y una foto. No puedo sacármelo de la cabeza. Decía la siguiente oración. Lo quiero para un lugar muy especial. Todo lo que me decía sonaba hermoso y te diría que hasta sanador. Le dije que sí, que lo seguía teniendo y me encantaría que lo tuviera ella. Me preguntó cuánto salía. Le dije el precio real, el que sentía yo que era el correcto, y me dijo que sí. Me transfirió en el momento, sin negociar, sin regatear, sin hacerme sentir que estaba pidiendo demasiado. Cuando la periodista me llamó 4 días después para saber si lo había pensado, le dije que la obra no estaba más disponible y que ya tenía dueña. Ay, no le fue bien eso. Sin perder su tono suave y firme, me dijo cosas no muy agradables que yo tendría que haberlo hablado con ella primero, que de alguna manera yo me había comprometido a darle una respuesta. Fue realmente incómodo y me quedé con esa sensación varios días. Pero ¿sabés qué? Ese cuadro divino estaba donde tenía que estar, con alguien que no había podido sacárselo de la cabeza, palabras textuales, y que le había dado el mismo valor que yo. Cuando terminó esa exposición, te cuento algo, no agarré el pincel por un año. Wow, qué confesión estoy haciendo hoy acá, ¿eh? Mira, hoy lo cuento y todavía lo siento en el cuerpo. Y no fue porque todo hubiera salido mal, porque salió demasiado bien. Pero llegué al final tan expuesta, tan quemada, tan sin recursos para procesar todo lo que había vivido, que el cuerpo me dijo basta. Y lo que me quemó, siento que no fue vender, fue exponer sin un sistema, sin preparación para las partes que no son la técnica, sin que hubiera nadie que me hubiera dicho, a ver, en una exposición no solamente tenés que colgar cuadros,
vas a tener que gestionar conversaciones, vas a tener que sostener una cierta energía, vas a tener límites que defender. El famoso elevator pitch, cómo presentar lo que haces a alguien que se acerca por primera vez. También cuándo dejar espacio para mirar y cuándo iniciar una conversación. ¿Qué preguntar para entender lo que el cliente está buscando? Aprender y trabajar cómo responder cuando alguien dice que es caro sin sentir que te están atacando la identidad, sin tomártelo personal. Cómo pararte frente a una negociación con la tranquilidad de alguien que sabe lo que tiene entre manos. Nada de esto que te acabo de decir viene naturalmente. No es una habilidad que algunas personas tienen y otras no. Es conocimiento. Y el conocimiento se busca, se estudia y se practica. Hoy me acuerdo de esa Cecilia parada en su stand con las piernas doloridas y la frente en alto a pesar de todas sus inseguridades. Y te juro que me dan ganas de abrazarla. Por haber podido sostener el proceso que la trajo hoy hasta acá, hasta esta Cecilia que te lo está contando. Por haber creído que había más por aprender, por darse la chance de buscar, de construir, porque realmente fue un camino de fortalecimiento de confianza. Y ese camino no empieza cuando sabes todo, empieza cuando te das cuenta que te falta y decidís aprender. Vender no es un talento, es una técnica y las técnicas se aprenden. Entonces, cuando decís soy mala vendiendo, estás tomando una conclusión sobre tu personalidad a partir de tal vez una experiencia que tuviste sin las herramientas necesarias. A ver, es como decir soy mala en idiomas después de haber pasado una semana en París sin hablar francés. No es que sos mal en idiomas, no hablas francés. Y el francés es un idioma que se aprende. Ahora, la incomodidad de vender no desaparece del todo. Eso también tenés que saberlo y hay que poder asumirlo con naturalidad. Y tiene que tener su cuota de adrenalina, porque si no la tuviera, me parece que habría que revisar tus números. A mí todavía me pasa. Hay conversaciones acerca del valor de la obra que me siguen requiriendo energía. Momentos en que me ofrecen un número y tengo que sostener el mío con calma. Pero la diferencia entre aquella Cecilia en la exposición y la de hoy no es que dejé de sentir incomodidad, es que ahora tengo recursos para poder transitarla sin que me afecte tanto. Sé cómo preparar la conversación antes de que empiece, sé qué preguntar, sé cuándo hay que mantener un silencio. Sé cómo responder cuando alguien intenta negociarme, sé cuándo vale la pena seguir y también cuándo no. Y eso no me lo dio el tiempo, me lo dio el estudio, la práctica y el haberme tomado en serio esta área de mi negocio de la misma manera en que me tomé en serio aprender a pintar. Y acá quiero hacer una pausa porque hay algo que veo repetirse en casi todas las artistas con las que trabajo y que por supuesto vale la pena nombrar. La mayoría invierte en formación artística y eso obvio que está súper bien, pero muy pocas se dan cuenta de la importancia de invertir en aprender a construir y sostener el negocio alrededor de lo que están creando. No porque no quieran, sino porque nadie les dijo que eso también es una disciplina, que tiene sus propias herramientas, su propia curva de aprendizaje, sus propios errores necesarios que hay que transitar. Entonces, te hago esta pregunta. ¿Cuántas horas dedicaste a desarrollar tu técnica y cuántas a entender cómo vender lo que producís? A ver, no te digo que el número tiene que ser igual, pero si la respuesta a la segunda pregunta es 0, el primer número no te va a alcanzar nunca. Hay una diferencia enorme entre ofrecer tu trabajo con disculpas y ofrecerlo con convicción. Entre bajar el precio cada vez que alguien duda y sostenerlo con la tranquilidad de quien sabe lo que tiene. Entre vender desde la desesperación o hacerlo desde la claridad. Y esa diferencia, querida artista, no es de carácter, es de herramientas. La obra Buscando la Idea está hoy en una casa con una energía hermosa, una casa llena de vida. Lo compró alguien que no pudo sacárselo de la cabeza, como lo escribió y lo guarda en mi corazón, que lo pagó entero y con alegría. Cada vez que voy a visitarla y lo veo colgado en su lugar, siento que fue exactamente como tenía que ser. Las obras encuentran a las personas que las merecen, cuando vos sostenés el valor que les corresponde. No porque seas dura, sino porque sabes lo que tenés. Y eso, que parece tan simple, es en realidad un trabajo profundo que te invito a que empieces a hacer. No es un curso ni una técnica, es una construcción. La de aprender a pararte frente a tu trabajo y decir, esto vale, lo sé y no necesito que nadie me lo confirme para sostenerlo.
Este fue el episodio 12 de Entre Artistas. En el próximo vamos a hablar de algo que tiene todo que ver con esto, la diferencia entre lo que algo cuesta y lo que algo vale, que no es lo mismo, y confundirlos es el error más común y más caro que pueden cometer los artistas. Si este episodio te resonó, compartilo con otro artista que lo necesite escuchar. Y déjame tu comentario en las notas. ¿Hubo un momento en que creíste que eras mala vendiendo? ¿Qué pasó? Me encantaría leerte. Nos escuchamos en el episodio 13. Soy Cecilia Fernández Mauri y este es Entre Artistas, el podcast.